Bienvenidos, hoy analizamos el Salmo 44. Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. En los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos, y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Ni su brazo los libró. Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco. Ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre. Sela. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero. Y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo de balde. Y no aumentas tus riquezas con su precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Por escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí. Y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra. Por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido. Y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en lugar de chacales. Y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios. O alzado nuestras manos a Dios ajeno. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. 23 Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y redímenos por causa de tu misericordia. El Salmo 44 es un canto de súplica y de confianza, que recuerda las obras pasadas de Dios, reconoce la aparente ausencia divina en medio del sufrimiento presente. Y concluye con una súplica ardiente de redención. Es un texto profundamente actual, porque refleja la experiencia de todo creyente, recordar lo que Dios hizo, enfrentar la prueba, y clamar con esperanza a su misericordia. El Salmo comienza recordando las obras de Dios en el pasado. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días. El creyente debe anclar su fe en la memoria de lo que el Señor ha hecho. Nuestra fe no surge del vacío, sino de la historia de un Dios fiel que siempre ha actuado en favor de su pueblo. Cuando las circunstancias parecen duras, debemos recordar lo que Dios hizo en generaciones anteriores. La herencia de la fe es un tesoro. Israel escuchaba las historias de la liberación de Egipto, de la conquista de Canaán, de la provisión en el desierto. Hoy, como cristianos, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, lo que hizo en la vida de los apóstoles, y también lo que ha hecho en nuestra vida y la de nuestros hermanos. La memoria del obrar divino fortalece nuestra confianza en su fidelidad presente. El salmista reconoce que las victorias de Israel no vinieron por la espada humana, sino por la mano poderosa de Dios. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro. El creyente de hoy necesita recordar que nuestras victorias no se logran por la fuerza, la inteligencia, ni el dinero, sino por la gracia y el poder de Dios. En medio de los triunfos, Israel entendía que Dios se complacía en ellos. Esto nos recuerda que no somos amados por méritos propios, sino porque Dios nos mira con favor a través de Jesucristo. Esa gracia nos sostiene. Cuando enfrentamos dificultades, debemos saber que seguimos siendo objeto del amor eterno de Dios, aunque nuestras circunstancias digan lo contrario. El salmista expresa su confianza: tú eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Aquí hay un acto de fe, reconocer a Dios como Rey. La verdadera paz y la victoria espiritual no vienen de autoridades humanas, sino de la soberanía de Dios.
Cuando lo reconocemos como Rey, descansamos en que su voluntad es perfecta, aunque muchas veces incomprensible. Luego declara, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. La gloria del creyente no está en sus logros, sino en su Dios. El cristiano que se jacta de sí mismo pierde de vista la fuente de su victoria. Nuestra alabanza debe ser continua, aun cuando las circunstancias nos parezcan adversas, porque nuestra fe no depende del entorno, sino del carácter inmutable de Dios. Sin embargo, a partir del verso 9, el tono cambia, pero nos has desechado. El pueblo reconoce una aparente ausencia de Dios. Aquí encontramos una verdad clave: la vida de fe no siempre es una línea recta de victorias, sino que hay momentos de prueba donde pareciera que Dios calla. El creyente fiel no debe sorprenderse por el sufrimiento, pues forma parte del caminar cristiano. La experiencia de sentir el abandono de Dios es dolorosa. Israel fue derrotado, dispersado y humillado. El cristiano también enfrenta pruebas que parecen inexplicables, enfermedades, pérdidas, injusticias. El salmista enseña que es válido expresar ese dolor ante Dios. La oración honesta es el camino para transformar la queja en esperanza. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti. El pueblo sufre, pero declara su fidelidad. Esto nos enseña que la fe verdadera no depende de la prosperidad, sino de la fidelidad al pacto con Dios. El cristiano no ama a Cristo solo cuando hay bendición, sino también en el valle de lágrimas. La fe genuina se prueba en el fuego de la adversidad. El salmista afirma, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, ¿no demandaría Dios esto? El sufrimiento no siempre es fruto del pecado personal. A veces Dios permite pruebas no como castigo, sino como parte de su plan redentor. Esto es un recordatorio de que debemos confiar aunque no comprendamos. El verso 22 es impactante: por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. El Nuevo Testamento retoma este pasaje en Romanos 8, mostrando que la Iglesia también enfrenta persecución y muerte por causa de Cristo. Ser cristiano implica cargar la cruz, pero con la seguridad de que nada nos podrá separar del amor de Dios. El clamor final es poderoso: levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. No se apela a méritos, sino a la gracia de Dios. Aquí está la clave del devocional: en medio del sufrimiento, nuestra esperanza no está en nuestra justicia, sino en la misericordia divina. El corazón quebrantado siempre encuentra respuesta en el Señor. El Salmo termina sin una respuesta visible, pero con una oración confiada. Nos enseña que la fe no siempre recibe respuestas inmediatas, pero persevera confiando en la misericordia de Dios. En la vida cristiana, no siempre veremos victorias visibles al instante, pero debemos seguir clamando, porque sabemos que nuestro Redentor vive. El Salmo 44 nos invita a 3 actitudes: recordar la fidelidad de Dios en el pasado, ser honestos en nuestro dolor presente, y esperar con fe en su misericordia futura. Así como Israel clamó en medio de la prueba, nosotros, como Iglesia de Cristo, seguimos clamando hasta que venga nuestra redención final en su segunda venida. Cristo es el cumplimiento supremo de este salmo. Él mismo fue contado entre las ovejas para el matadero, entregado injustamente, pero por medio de su sacrificio nos trajo redención. Por eso, aunque nos sintamos abandonados, sabemos que Dios está con nosotros, porque en la cruz Jesús llevó nuestro abandono para que hoy nunca estemos solos. El corazón del pueblo de Dios siempre se ha sostenido en la memoria de lo que Él ha hecho. Así comienza el Salmo, recordando con gratitud las maravillas pasadas, aquellas que fueron narradas de generación en generación como un testimonio de fidelidad. El creyente que medita en estas palabras comprende que la fe no se construye en el vacío, sino que se apoya en la historia viva de un Dios que ha intervenido, que ha salvado, que ha mostrado su poder y su amor a los que le pertenecen. Por eso, cuando las pruebas llegan y parece que todo se derrumba, lo primero que debemos hacer es recordar. Recordar es volver a traer al presente las obras del Señor, es levantar nuestra esperanza sobre la base de su fidelidad inmutable. El pueblo de Israel escuchaba de sus padres la narración de cómo fueron sacados de Egipto, de cómo Dios abrió el mar, de cómo los sustentó en el desierto y les dio la tierra prometida. Hoy nosotros recordamos cómo Jesús entregó su vida por amor, cómo resucitó y venció la muerte, cómo el Espíritu Santo fue derramado para guiarnos en todo. La memoria espiritual es un ancla para el alma en medio de las tormentas. El Salmo nos recuerda que no fue por la espada ni por la fuerza humana que Israel obtuvo victorias, sino por la diestra poderosa de Dios, por la luz de su rostro.
Esta verdad se aplica de manera profunda a nuestra vida diaria. No son nuestros talentos, ni nuestros recursos, ni nuestras estrategias lo que nos asegura la victoria, sino la gracia de Dios que pelea por nosotros. El creyente que confía en sus propias fuerzas pronto se desgasta, pero aquel que se apoya en el Señor encuentra nuevas fuerzas cada día. No es el mérito personal lo que nos hace avanzar, es la bondad de aquel que se complace en bendecirnos. El mundo valora la autosuficiencia, pero el Evangelio nos recuerda la dependencia. Solo en esa dependencia hallamos verdadera fortaleza. En este salmo también se eleva un reconocimiento: tú eres mi Rey, manda salvación. Aquí vemos que la confianza no está puesta en un gobernante humano ni en un ejército, sino en el reinado de Dios. La vida del cristiano está marcada por el señorío de Cristo. Confesarlo como Rey es rendirle el corazón y dejar que sea su voluntad la que gobierne nuestras decisiones. Cuando decimos que Jesús es Señor, no pronunciamos una fórmula vacía, sino que reconocemos que ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Esa confesión cambia la manera en que enfrentamos la vida, porque sabemos que no somos nuestros, sino que pertenecemos al Rey que ha vencido y que volverá. Sin embargo, el Salmo da un giro y la voz que antes recordaba victorias ahora expresa dolor. El pueblo confiesa sentirse desechado, avergonzado, humillado delante de los enemigos. Esta es una de las riquezas de la Escritura: no oculta el sufrimiento del pueblo de Dios, no disfraza la realidad de una vida de fe como si fuera siempre triunfo y prosperidad. El caminar cristiano también tiene lágrimas, momentos de silencio, sensaciones de abandono. Hay oraciones que brotan desde la angustia y la incomprensión. El Salmo nos enseña que es válido llevar ese clamor al Señor, que no debemos guardar en el corazón lo que nos oprime, sino derramarlo delante de aquel que escucha. El pueblo declara: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Aquí hay un testimonio poderoso: la fidelidad no depende de la circunstancia. El verdadero creyente permanece firme incluso cuando no ve respuesta inmediata. Job pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De la misma manera, Israel afirma que aunque han sido afligidos, no han abandonado el pacto. Esta actitud revela la esencia de la fe genuina: amar a Dios por lo que Él es, no solo por lo que da. Cuando el corazón es probado, se purifica la fe como el oro en el crisol. Hay una confesión fuerte en el Salmo: por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. El Nuevo Testamento recoge estas palabras en Romanos 8 para mostrarnos que esta experiencia sigue siendo real en la Iglesia de Cristo. Los primeros creyentes sufrieron persecución, y muchos hoy en diferentes lugares del mundo también padecen por el nombre de Jesús. Pero la declaración de Pablo es que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es la ausencia de sufrimiento lo que nos hace vencedores, sino la certeza de que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El clamor final del Salmo es conmovedor: levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. No se apela a obras, ni a méritos, ni a justicia propia, sino únicamente a la misericordia divina. El pueblo sabe que solo la gracia puede salvar. Así también nosotros debemos acudir cada día a la cruz, reconociendo que nuestra única esperanza está en la sangre de Cristo derramada por nosotros. La oración del salmista se convierte en la oración de la Iglesia: Señor, levántate, no nos dejes, ven pronto a socorrernos. Y aunque la respuesta no siempre sea inmediata, el corazón descansa en que Dios no abandona a los suyos. La lectura del Salmo nos lleva a reflexionar en nuestra propia vida. ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En nuestra espada, en nuestro arco, en nuestra fuerza? ¿O en el brazo poderoso de Dios? ¿Hemos recordado las obras del Señor en nuestra historia personal, o nos hemos dejado dominar por el olvido? El devocional nos invita a volver al lugar de la memoria y de la gratitud, a confesar nuestra dependencia, a expresar con honestidad nuestro dolor y a esperar en la misericordia que nunca falla. Cristo mismo es el cumplimiento de este salmo. Él fue contado como oveja al matadero, llevado injustamente, cargando sobre sí el pecado del mundo. Él conoció el abandono en la cruz cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, por ese sacrificio hoy nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Así, aunque este salmo termina con una súplica abierta, nosotros sabemos que la respuesta definitiva ha sido dada en Jesús, nuestra redención perfecta. El alma del creyente encuentra refugio cuando recuerda lo que Dios ha hecho, y es allí donde se inicia la esperanza. Cada palabra de este salmo nos lleva a mirar atrás y contemplar que nuestro Dios nunca ha dejado de actuar. Aun cuando los tiempos actuales parezcan oscuros,
el testimonio de generaciones pasadas se convierte en una lámpara que ilumina nuestro presente. Así como Israel escuchaba de sus padres las maravillas del Señor, así nosotros debemos contar lo que Cristo ha hecho, transmitirlo, guardarlo en el corazón y proclamarlo a quienes vendrán después de nosotros. No hay herencia más valiosa que dejar a los hijos la certeza de que Dios es fiel. Por eso la memoria no es simple recuerdo, sino un acto de fe que alimenta la confianza en medio de la adversidad. El creyente que recuerda lo que Dios ha hecho aprende a confiar en lo que hará, porque sabe que su carácter no cambia y que su amor permanece de generación en generación. El salmista reconoce que no fue por la fuerza humana, sino por el poder divino, que Israel heredó la tierra. Y nosotros, de la misma manera, debemos reconocer que todo lo que tenemos procede de la gracia. No somos dueños de nuestras victorias ni autores de nuestros logros, somos instrumentos en las manos de aquel que obra con poder. El mundo celebra la autosuficiencia, pero el Evangelio nos llama a la dependencia. En nuestra debilidad, Cristo se perfecciona, en nuestra pobreza, Él es nuestra riqueza, en nuestra incapacidad, su poder se manifiesta con mayor claridad. Por eso debemos vivir con gratitud, sabiendo que la gloria no es para nosotros, sino para el que hace todas las cosas. En los primeros versículos, el pueblo confiesa su confianza en Dios como Rey. Y este reconocimiento es fundamental, el cristiano no tiene otro soberano que Jesús. Cuando decimos que Él es nuestro Rey, reconocemos su derecho absoluto sobre nuestra vida. Significa que nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestros caminos, están sujetos a su voluntad. Y aunque su reinado no siempre se manifieste de manera visible ante el mundo, su autoridad es real y eterna. Él gobierna sobre las naciones, sobre la historia y sobre cada detalle de nuestra existencia. Saber que Dios es Rey nos da paz, porque aunque los gobernantes humanos cambien y los sistemas del mundo sean inestables, nuestro Señor permanece en su trono para siempre. Pero el Salmo también nos lleva al misterio del dolor. De repente, el tono cambia y el pueblo clama que ha sido desechado, avergonzado y derrotado. Aquí descubrimos una verdad que atraviesa toda la Escritura: el pueblo de Dios también sufre. No siempre vivimos en la cima de la victoria, a veces descendemos al valle de lágrimas, al silencio, a la confusión. El cristiano no está exento de pruebas, de pérdidas, de persecuciones. Y lejos de debilitar la fe, estos momentos pueden fortalecerla si los llevamos delante del Señor. El Salmo nos enseña a orar con honestidad, a no ocultar lo que sentimos, sino a expresarlo abiertamente en la presencia de Dios. El creyente que derrama su alma encuentra consuelo, porque el Señor escucha al corazón quebrantado. El pueblo afirma que, a pesar del dolor, no se han olvidado de su Dios. Esta es la esencia de la fidelidad, permanecer firmes aunque no entendamos. Muchas veces no recibimos explicación inmediata de nuestras pruebas, pero la fe verdadera no se basa en comprender, sino en confiar. El creyente que se mantiene en el pacto, que sigue adorando aún en medio de la aflicción, demuestra que su amor no depende de las circunstancias. Y es precisamente allí donde la gloria de Dios se revela de manera más poderosa, en un corazón que lo sigue amando cuando todo parece perdido. El clamor del Salmo llega a un punto de angustia profunda: por causa de ti nos matan cada día. Estas palabras encuentran eco en la iglesia primitiva y en todos los cristianos perseguidos a lo largo de la historia. Pero la esperanza resplandece cuando recordamos que ni la espada, ni la persecución, ni la muerte, podrán separarnos del amor de Cristo. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento del pueblo de Dios no es señal de abandono, sino parte del misterio de la redención. A través del dolor, somos conformados a la imagen de Cristo, quien también fue contado entre las ovejas para el matadero, pero resucitó victorioso al tercer día. El Salmo culmina con una súplica que atraviesa los siglos: levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. No se apela a méritos humanos, sino a la pura misericordia de Dios. Así debe ser nuestra oración cada día: no presentarnos delante de Él con obras que podamos mostrar, sino con un corazón humilde que reconoce que solo la gracia nos sostiene. La misericordia de Dios es nuestro único argumento, y su amor inmerecido nuestra única esperanza. Aunque la respuesta tarde, el alma descansa en que el Señor se levantará en el momento oportuno, porque nunca abandona a los suyos. En este sentido, el Salmo nos conduce hacia Cristo. Él es la respuesta definitiva al clamor de redención. Cuando el salmista pedía: levántate para ayudarnos, estaba anticipando el día en que Dios se levantaría en la persona de su Hijo para darnos salvación eterna. En Jesús, Dios mismo vino a nuestro encuentro,
tomó nuestro lugar, llevó nuestra carga y nos abrió un camino nuevo hacia la vida. Por eso, aunque este salmo termine en súplica, nosotros podemos leerlo a la luz de la cruz y la resurrección, sabiendo que la respuesta ya fue dada, la redención ha sido cumplida en Cristo. Este devocional nos invita a caminar en la memoria de lo que Dios ha hecho, en la honestidad de expresar nuestro dolor y en la esperanza de su misericordia eterna. Nos recuerda que la vida cristiana es un camino de confianza y de entrega, que no siempre entenderemos los porqués, pero siempre podremos confiar en el carácter de aquel que es fiel. Nos llama a rendirnos al reinado de Dios, a vivir bajo su soberanía, a reconocer que toda victoria procede de su mano. Y nos anima a orar con perseverancia, sabiendo que aun cuando las respuestas no sean inmediatas, la misericordia de Dios nunca falla.